que miren, ahorita me acabo de ocurrir hacer algo, por eso me traje la pizarra. Apocalipsis 16:1. ¿Lo tiene, iglesia? Búsquelo por favor en su Biblia y póngase de pie. Espero que haya traído en qué anotar, porque es necesario que lo tengamos en cuenta para varias cosas que vamos a ver. Miren, estas copas de la ira, bien interesante, algunas cosas que estaba recapitulando, analizando, leyendo algunas posturas, algunas cosas, pero veamos lo que dice la Biblia. 16:1, ¿lo tiene? ¿Lo tenemos? Búsquelo, ¿lo tenemos todos? Leamos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Buen Dios y Padre que está en los cielos, te agradezco, Señor, la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, te doy gracias por todos los hermanos que están este día en este lugar. Te pido que nos ayudes a todos. Deseamos esta noche, Señor, tener un encuentro contigo, pero sobre todo, mi Dios, queremos pedirte que nos cambies. No queremos salir iguales de este lugar, que lo que hoy vamos a aprender no sea solo conocimiento en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón y nos ayude a ser diferentes, Señor. Gracias, mi Dios, por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Vale. Las copas de la ira. Si le queremos poner un título a este sermón, sería Las copas de la ira, o la introducción a las copas de la ira, porque no creo que las logremos ver. Lo más probable es que el próximo jueves nuestro pastor Rolando pues nos ayude a aclarar varias cosas acerca de las copas de la ira. Quiero contarle cómo está esto. Primero, a este punto necesitamos entender qué es lo que el apóstol Juan nos está enseñando. Para ello debemos recordar que la estructura del libro de Apocalipsis está en el mismo libro de Apocalipsis y está en el capítulo 1, versículo número 19. Quiero que me acompañe para que usted tenga clara la estructura del libro de Apocalipsis. ¿Por qué he decidido explicarles esto? Porque vamos a presentar el panorama escatológico, que lo vamos a dibujar ahorita, y quiero que quede claro cuál es el punto en el que nos encontramos y cuál es el enfoque que Juan está enseñando. Quiero que vea conmigo lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: escribe las cosas que has visto. Póngale ahí, subraye eso y póngale 1. De ahí dice: las cosas que son. Subraye eso y póngale 2. Y después dice: y las cosas que han de ser, ¿qué dice la Biblia? Después de estas. Subraye eso y póngale 3. ¿Por qué le estoy diciendo 1, 2 y 3 en este versículo? En la estructura del libro de Apocalipsis tiene 3 partes. La primera parte que usted subrayó en su Biblia es el capítulo 1. El capítulo 1 son las cosas que ha visto. ¿Y cuáles son las cosas que ha visto Juan? La revelación de Jesucristo en Patmos, en la isla de Patmos. Entonces, el capítulo 1 nos presenta la revelación de Jesucristo. Del otro lado, el punto 2 que aparece ahí, las cosas que son el mensaje a las 7 iglesias, que lo encontramos capítulo 2 y capítulo 3. ¿Me está siguiendo la iglesia? Capítulo 2 y capítulo 3. Es un mensaje de cómo se va a comportar a lo largo de la historia la iglesia, ilustrada a través de 7 iglesias que existieron en el Asia Menor. Ya nuestro pastor Rolando el jueves anterior lo explicó, por eso no me detengo. Y las que han de ser después de estas. ¿Cuáles son las que han de ser después de estas? Capítulo 4 en adelante. Cuando usted quiera subrayar algo o denotar algo que está en evolución, usted puede poner, por ejemplo, si estamos hablando de esto, de las cosas que aparecen acá, las cosas que han de ser después de esto, usted puede poner capítulo 4 y pone una línea así. En organización y organigrama, una línea así, movida, con la cabecita de la flecha, indica que algo se está transformando, está evolucionando. Es decir, el mensaje que vamos a ver desde el capítulo 4 en adelante son los eventos escatológicos como tal. ¿Por qué estoy explicando esto? Para poder pasar a lo siguiente. En el panorama escatológico, nosotros sabemos que el evento que la iglesia está esperando, ¿cómo se llama, iglesia?
el rapto de la iglesia. Es el rapto. De aquí en adelante partimos nosotros. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que de aquí en adelante hay dos tipos de eventos: los eventos celestiales y los eventos terrenales. ¿Me está siguiendo la iglesia? Va. En los eventos celestiales tenemos primero el bema de Cristo, que es el primero de los eventos celestiales, y en la tierra arrancan 6 sellos. Cada uno de los juicios que el Señor va a enviar a la tierra tiene una figura. En el caso de los sellos, se nos presenta directamente como un libro. Recuerden que los libros en la antigüedad no son como los tenemos ahora, sino que eran rollos. Amén. Y cuando esos rollos se enviaban a algún lugar, venían con un sello. Y solo la persona que era la persona a quien se le iba a enviar ese rollo o ese libro podía romperlo. Por eso el pastor Rolando nos explicaba el jueves anterior que en la visión del trono blanco, de repente el apóstol Juan está llorando porque nadie abre ese sello. Y es bien interesante ese rollo. Pero oye, siempre entre el sexto juicio van a aparecer mensajeros celestiales. ¿Aparecen quiénes? Los 144,000. En el sexto sello se apertura algo interesante. Aparecen otras figuras. Aparecen 7 trompetas. Pero aquí tenemos un detalle. Al igual que en los sellos se desarrollan 6 trompetas, y le dejamos por aquí, volvemos a tomar la línea aquí, porque no me alcanza, tendría que llegar, puede terminar llegando allá por donde la hermana Marina, les digo, en la línea, ¿verdad? Entonces vaya, aparece de nuevo otros mensajeros celestiales, o personas, pues quitémosle mensajero celestial porque se puede malinterpretar, pongámosle mensajeros que vienen de parte de Dios, mensajeros que vienen de parte de Dios. ¿Quiénes son los que aparecen entre la sexta trompeta y la séptima trompeta? Los 2 testigos. Amén. 2 testigos. Pero este volado no se detiene aquí, sino que vemos que en la séptima trompeta, que es justo en medio de la tribulación, a todo esto aquí han pasado solo 3 años y medio, justo en medio de la tribulación hay un pequeño paréntesis en el libro de Apocalipsis, que aparecen algunas figuras que nos van a ayudar a entender algunos personajes que son importantes en el libro de Apocalipsis. Vemos al gran dragón escarlata, que es Satanás. Vemos a las 2 bestias, que es el anticristo y el falso profeta. ¿Me está siguiendo, iglesia? Vale. Estos personajes de repente se quedan como en ese intervalo, y ahí nos quedamos como analizando. El apóstol Juan nos revela eso, nos muestra las características y todas esas cosas que ya hablamos nosotros en cultos anteriores, y nos quedamos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque ya entramos a los últimos 3 años y medio. Y aquí hay un detalle. Entramos a lo que se conoce como las copas de la ira. Yo creo que aquí trae una ilustración, no sé si la podemos poner. Aquí está, mire, esto me gustó esto del juicio de las trompetas, más que todo. Ahí aparecen los sellos, cada una de las trompetas, y empezamos con las 7 copas de la ira. Aquí hay algo que todos deberíamos de prestarle atención. ¿Por qué Dios eligió la figura de una copa? Tal como le explicamos con el significado de los sellos, posteriormente las trompetas, que las trompetas usted no esté pensando en aquel volado que tocan los militares cuando van a tocar un volado, o se recuerda de aquel del chacal. ¿Se acuerda del chacal? De la Biblia no me acuerdo. Recuerda del chacal. Entonces, mire, él tocaba una trompeta, pero cuando Juan está escribiendo esto, ese modelo de trompeta estaba lejos de existir, sino que lo que Juan está viendo es un chofar. ¿Y qué es un chofar? Un cuerno que servía como trompeta. Entonces, cuando nos topamos con esta figura, tenemos que analizar por qué Juan está eligiendo la figura de una copa. Para eso, vámonos a Apocalipsis, capítulo 15, versículo 8. Quiero que vea algo. Porque primero analicemos por qué una copa.
¿Por qué no eligió otra cosa? ¿O realmente es una copa como nosotros lo entendemos? Vean lo que dice, 15:8, ¿lo tiene? 15:7, perdón, yo estoy todo cruzado ahorita. 15:7 es. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, ¿qué dice la Biblia? Va, deténgase ahí. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos topamos con algo que no podemos entender, no debemos seguir, sino que debemos investigar. Y nuestra primera línea de investigación es la palabra en sí. No necesariamente la palabra en el castellano, sino la palabra en su etimología. Y no necesariamente de su raíz castellana, sino del idioma en el que fue escrita la Biblia. ¿Cuáles son los idiomas en los que fue escrito la Biblia? Hebreo, arameo y griego. ¿Qué parte de la Biblia está en esos idiomas? El Antiguo Testamento en un 98% se encuentra en hebreo. Pero, aquí viene el detalle, aquí es donde está el pero hay partes, por ejemplo en el libro de Daniel, que las encontramos en arameo. Y se cree, según algunos conocedores, que el idioma que Jesús habló a la hora de predicar fue arameo. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, si usted tiene una verdad que usted necesita que todo el mundo la pueda entender, y no solo un grupo de personas, sino todo el mundo, debemos buscar un idioma que nos una a todos en común. Por ejemplo, en nuestra época, ¿qué idioma se habla en todo el mundo? O por lo menos que hay una persona que lo hable. El inglés. El inglés, y dentro de poco dicen que va a ser el mandarín, no sé por qué. Por el crecimiento de China, así que vaya consiguiéndose una su mandarina. Entonces, mire, este día aprende mandarín, mire. Más dulcita, ¿verdad? Está bien. Entonces, mire, en la antigüedad no era el inglés. En la antigüedad era el griego. Pero aquí viene un detalle. Si todo el Nuevo Testamento está en griego, tenemos que irnos, César, ¿y dónde? Y alguien me diría, ¿y cómo voy a saber yo griego si antes hablo español? Si yo hablo salvadoreño, ¿verdad? Yo no hablo de ese idioma, ¿cómo lo hago? Gracias a Dios estamos en una época donde la tecnología no solo sirve para el mal, fíjese, porque todo, es que esas cosas tecnológicas, hay cosas que sirven para el bien. Por ejemplo, antes para usted tener una Biblia interlineal, no hombre, eso era algo carísimo. Ahora usted la puede tener gratis. ¿Y qué es una Biblia interlineal? Pongan la siguiente imagen que está acá. Esto es una Biblia interlineal. Las letras en verde son las letras o las palabras en griego. Las letras en rojo, que aquí no se notan mucho, las letras en rojo son las palabras traducidas. Y estos números que usted ve acá son los códigos del manuscrito de donde fue tomado esa porción. Ahora, acá tenemos que, póngalo en grande por favor, retrocédalo como estaba al principio. Pequeño sería, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo estaba? Uy, hermano. Y uno, como procedente de los 4 criaturas vivientes, dio a los 7 mensajeros 7, ¿qué dice? Tazones. Y no que son copas, pues. Veamos cuál es la palabra griega. Usted dice, yo no puedo leer este volado. Ya no necesita leerlo, ahí hay alguien que lo leyó y se lo va a decir. Siguiente imagen. No era esa. Esa, gracias. La palabra en griego es phileae y quiere decir taza ancha de poco fondo, o copa también se traduce. Lo que pasa es que para nosotros una copa, inmediatamente nuestra mente, como nuestra mente asimila cosas y nos traslada imágenes, se nos viene a la mente una copa de vino, porque de vino, copa, y algunas terminaditas en la mano, hasta una está alegre, ¿verdad? Mire, no, está hablándonos de un tazón ceremonial o de una copa ceremonial. ¿Y existe eso en la Biblia? Sí. Ahí es donde entra la imagen que quedó en medio.
En los utensilios del altar, en el tabernáculo de reunión, recuerden que el tabernáculo de reunión tenía 3 partes. Los atrios, donde se entregaban los sacrificios, donde también había una parte especial para las tribus de Israel, para las mujeres, también había una parte especial, incluso hasta para que los gentiles pudieran llegar, si respetaban los actos ceremoniales de Israel. Está el lugar santo, que esto ya estamos dentro de la... Recuerde que el tabernáculo no es igual que el templo. El tabernáculo era un montón de pitas y telas, madera, eso era el tabernáculo. El templo, por otro lado, es una estructura mucho más fuerte, pero que conservaba las 3 áreas que les estoy hablando. En esencia, eso es lo más puro del tabernáculo y del templo. El lugar santo solo entraban los sacerdotes. ¿Qué encontrábamos en el lugar santo? Encontrábamos algunos utensilios, también encontrábamos algunos artefactos. Entre ellos, la mesa de los panes de la propiciación, el altar donde se quemaba el incienso, el famoso menorá, pero también habían otras cositas ahí que le tenemos que prestar atención. Entre ellos estaban los platillos de bronce para recoger la ceniza, las paletas de bronce y, ¿qué dice ahí? Tazones de bronce. Estos tazones ceremoniales los encontramos en la Biblia, en la primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo número 50. Acompáñenme, no voy a perder Apocalipsis. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo número 50. Es que para entender la Biblia hay que ir a sus contextos, para que nosotros podamos comprender bien la figura, porque si no está en una figura hay que entenderla. Y vea lo que dice, 7.50. Bien raro, digo, como que estuviera cobrando. ¿Cuánto es? 7.50. 7.50, vea, 7.50 de primer libro de Reyes. ¿Lo tiene? Hablando de los utensilios hechos para el templo, dice: asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, ahí subraye, cucharillas e incenciarios de oro purísimo, también de oro, los quiciales de las puertas de la casa, de adentro del lugar santísimo y de las puertas del templo. ¿Por qué en el tabernáculo eran de bronce y por qué en el templo ahora son de oro y de plata? Ubiquémonos en el contexto. ¿Por qué Dios le dijo a Israel que su lugar de adoración iba a ser un tabernáculo que le iban a andar moviendo? Porque los israelitas en ese momento eran un pueblo nómada. Imagínese usted un pueblo nómada con un montón de oro. Iban a ser presas fáciles ¿de quiénes? De los ladrones. Pero por otro lado, ya Israel está establecido como nación. El reino en la época del rey Salomón estaba en lo máximo de su esplendor y de su gloria. Ya lo pudieron hacer de oro, porque la idea es que ya nadie se lo iba a robar. Pero de hecho sí lo saquearon. Cuando llegaron los de Babilonia, se los llevaron a Babilonia. Y vea que estos utensilios sagrados que servían para la adoración y todos los rituales que se practicaban en el templo eran cosas bastante santas. Lo vemos a un punto. Quiero que me acompañe al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 2. Daniel 5:2. Mire, si yo le digo algo, la cosa que nos puede salir más cara en este mundo es jugar con las cosas de Dios. No, hermano, mire, ese volado es carísimo. Eso es carísimo. Y vea lo que dice la palabra del Señor. 5:2 de Daniel. ¿Lo tiene? Vea lo que dice la escritura. Belsasar, con el gusto del vino, se lo traduzco, ¿qué significa eso? Olo. ¿Qué dice? Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared
del palacio real y el rey veía la mano escribir. Inmediatamente le vino el juicio al brother. Ahí aparece la famosa frase: Mené, mené, tekel upasí. Mire qué detalle. De aquí en adelante, esos tazones y esos vasos, entendemos que son parte de la ceremonia y de la adoración que practicaba Israel. Pero aquí hay un detalle. ¿Por qué estos tazones vuelven a ser mencionados en el libro de Apocalipsis? El traductor de Reina y Valera lo puso como las copas de la ira. Nosotros son los que no entendemos a veces esa palabra, pero para nosotros la copa es una copa para tomar vino, una copita, ¿verdad? Pero en el contexto bíblico no estamos hablando de una copa para tomar vino, porque este vino no es para tomarse, este vino es para derramarse. Y esto tiene que ver con el hecho de la adoración. Ahora, volvamos a Apocalipsis. En pocas palabras, no es un vino para beber, sino un acto ceremonial el que estamos contemplando, donde el centro de todo es Dios y su justo juicio. ¿Hacia quiénes? Toda la humanidad que se había desviado. Nosotros vemos que del templo celestial salen estos ángeles con estas copas. Ahí tiene todo sentido, porque si estamos hablando que son de esos tazones de bronce ceremoniales que se utilizaban en la adoración en el tabernáculo, tiene lógica que salgan ¿de dónde? Del tabernáculo celestial, porque vea lo que dice el versículo 15:7 de Apocalipsis. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de, ¿qué dice? De la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, dice el 8, se llenó ¿de qué? De humo. Aquí hay 2 interpretaciones. Por ejemplo, Elis Carballosa, que es un teólogo muy famoso en el área de la escatología, afirma que el humo en el templo de Dios es un símbolo de la molestia y la ira de Dios hacia la humanidad pecadora. Por otro lado, otros intérpretes dicen que el humo en el templo de Dios o en el tabernáculo representa el poder y la gloria. Traducido es: Dios está en su templo. Eso quiere decir, si nosotros lo vemos y utilizamos el principio de interpretación bíblica de la primera mención, la primera vez que vemos a Dios con humo en un lugar donde Él está presente, está simbolizando su gloria y su poder. Entonces, nos quedamos quizás con esa interpretación, que está representando que Dios está en su templo y que está enviándole juicio a las naciones. Ahora sí, entremos en el tercer ay. ¿Cuál? ¿Y de dónde? ¿Y cuál es ese tercer ay? Tenemos que recordar un estudio bíblico que lo vimos ya hace varias semanas atrás. Se recuerda que aparecían 3 ay. 2 ya habían pasado, pero faltaba 1. Eso está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Apocalipsis 11, 14. Dice: el segundo ay, va, pero tengamos esto. ¿Qué es ese ay? Ay con H es ay de, a ver, como de repente, ay pupusa usted. Usted está pidiendo, o sea, está diciendo si hay algo que se está preguntando de la existencia de algo. Pero ay sin H es una expresión de dolor o de angustia. De repente te manda a llamar el pastor: ay, ay, mira, tu mamá es electricista. No, es que allá afuera está con un gran pita que te está esperando. Ay, dice usted. Porque es una expresión de angustia, de dolor. Ay, o sea, es algo que usted ya sabe que algo le va a pasar. Entonces, cuando la Biblia habla del tercer ay, dice que el tercer ay viene pronto. Claro, en el capítulo 11. Pero un par de capítulos más adelante, en el 16, ese tercer ay ya llegó. ¿Y cuál es ese tercer ay? Las copas de la ira. ¿Me está siguiendo la iglesia? Vale. Dice:
oí una voz que decía después en el templo, a los 7 ángeles, 16:1 está: id y derramad sobre la tierra 7 copas de la ira de Dios. Y vamos a enumerar copa número 1. Si usted quiere, póngala ahí, copa número 1. Eso está en el 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre, ¿qué dice? La tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El primer juicio, esto nos ayuda o nos traslada al Éxodo en nuestra mente. Porque una úlcera como juicio de Dios apareció en el Éxodo. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo número 9, versículos del 8 al 12. Ahí usted va a encontrar eso, que de hecho, si no me equivoco, es el sexto juicio en el libro de Éxodo, si no me equivoco, me corrigen si estoy equivocado. Entonces, ¿por qué no inició de igual manera como en el libro de Éxodo con la plaga número 1, sino que se fue directamente a la plaga sexta? Porque Dios está pasándole juicio a la humanidad y no va a tomar las plagas más leves, va a dejar ir las plagas más fuertes. Y las úlceras, ¿qué es eso de la úlcera? La palabra úlcera en el griego es helkos, y el término helkos en el griego quiere decir algo sucio, inmundo y contaminado. Las úlceras en nuestra época no son algo de todos los días o algo tan común, a excepción de cuando una herida se contamina. Por ejemplo, una herida por un tatuaje, un tatuaje mal, que se ensució, la herramienta estaba sucia o algo pasó, se contaminó. Todo donde está la herida, porque un tatuaje es una herida en el cuerpo, toda esa herida se va a llenar de una llaga que apesta, y que si sigue ese problema en el cuerpo, a veces hasta tienen que amputar esas partes del cuerpo. Así que si usted es un bi que tiene la gana de hacerse un su Winnie Pooh y es un gran llorón, atenga que no vaya a ser que le terminen cortando ahí donde sea que quiera marcar. Ahora, lo que quiero decirles es: las úlceras en nuestra época son cosas tratables. En la antigüedad eran cosas que podían producir la muerte. De hecho, en la antigüedad había literalmente 1000 maneras de morir. La gente moría por cualquier cosa, no existían muchos medicamentos. Bueno, la gente hasta se moría por la picada de una abeja, pues. La picó una abeja, se murió. La muerte era algo tan común, y lo que estamos viendo acá es una pandemia de úlceras. No es la fiebre del mono, hermano, ¿verdad? Sino que es una pandemia, porque recuerda que todos estos juicios no están pasando solo en la parte de Israel o en el Medio Oriente o solo en Europa. Estos juicios son a escala mundial. Y si hablamos de una úlcera que la van a tener todas las personas que recibieron a la bestia y a su marca, aquí vemos algo muy interesante. Al igual que en el Éxodo, Dios hace una clara diferencia entre los que son de Él y los que no son de Él. Porque a las personas que están perseverando en la fe, a pesar de la persecución, a pesar de que sus vidas están en peligro, Dios lo guarda de todas estas plagas, porque a Dios no le pasa esto. Porque la Biblia es clara y dice que esa úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, solo sobre ellos. En pocas palabras, estamos diciendo que son todas las personas que siguen al anticristo. Y aquí está. ¿Por qué Dios está enviando esto? Está pasando la injusticia a toda la humanidad, pero hay algo que me llama supremamente la atención. Es que Dios les está demostrando que ni el falso profeta, ni el anticristo, ni Satanás pueden ayudarles. ¿Quién les puede quitar esa úlcera? Imagínense la gente que está en ese momento, enfermos con esa úlcera, y ven a una persona que no tiene nada. ¿Qué está haciendo Dios? Les está mostrando: aquel que yo lo cuido y ustedes están persiguiendo, no le va a pasar nada, pero ustedes que están en mi contra, todos se enferman y no se pueden sanar. Obviamente a estas alturas no sabemos cuándo van a pasar estas cosas,
Obviamente allí va a haber mucha tecnología. La medicina está súper avanzada, pero nada que los médicos puedan hacer va a evitar esta úlcera. Nada, 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 absolutamente nada. ¿Por qué? Es un juicio divino, es un juicio a la humanidad, es un juicio para toda la humanidad. Entonces, la primera copa de la ira es una úlcera maligna. Sigamos avanzando. Segunda copa de la ira, póngala ahí, copa número 2. Hoy vamos a terminar bien encopados, miren. Copa número 2, Apocalipsis 16:3. El mar convertido en sangre. Mire, este es tremendo, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en, ¿qué dice? Y no cualquier sangre, sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Cuál es la diferencia entre la sangre y la sangre como de muerto? Hay una gran diferencia. Usted se hace una heridita, la sangre va a fluir y es líquida, normal, o sea, sangre no es tan espesa, es sangre. Pero la sangre de una persona fallecida cambia hasta de color, porque de hecho se comenzó a dividir los glóbulos blancos de los glóbulos rojos, y la sangre va a tener un color casi que marrón. Ya no tiene un color rojo, sino que va tirándole más al marrón. Aparte del mal olor que esto genera. Literalmente, aquí hay varias posturas acerca de esto. Primero, dice que murió todo ser vivo que había en el mar. Tenemos, sería la pregunta, idea de cuántas especies de animales viven en el mar. ¿Sabían ustedes que en un porcentaje se ha estudiado más el cosmos, el universo, los planetas, la Vía Láctea, mucho más que lo que se ha explorado en los mares? Solo conocemos el 20% del océano, y el 70% de nuestro planeta es agua. Quiere decir que hay un 30% que es lo que conocemos, que es la superficie de la Tierra, y hay un 70% de cosas que no conocemos. La superficie de los océanos casi no ha sido investigada. Todavía hasta la fecha se siguen clasificando peces. No sabemos cómo están. Hay profundidad. Las fosas de las Marianas, que es una de las partes más profundas de la Tierra, no existe un vehículo que pueda descender hasta el fondo de las fosas Marianas. No hay. No hay. ¿Se imagina usted todo lo que está ahí? Y dice la Biblia que todos los peces que habitan en el mar se van a morir. Mire, con esto de la sequía, tantas cosas que han descubierto las personas, tantas cosas de los ríos, y de repente hasta huellas de no sé qué han descubierto ahí, un montón de cosas. Hay mucho que no conocemos de la vida marítima, pero la Biblia dice que todo lo que habita en el mar se va a morir. ¿Qué podría provocar la muerte de todos los seres vivientes en el mar? Algunos dicen algún químico, alguna guerra química va a dañar toda la vida en el mar. Y hablan de todos los lugares donde sacan petróleo en medio del mar y todo un montón de cosas. Dicen que eso va a contaminar al final todos los océanos. Otros dicen que habrá un terremoto que va a hacer que salgan ciertos químicos debajo de la tierra que van a contaminar todos los mares. O lo que dicen otros conocedores de la Biblia, es un juicio divino. Y lo que pasa no necesariamente va a tener una explicación lógica en nuestro ambiente, sino que literalmente es un juicio de parte de Dios. No es que literalmente el mar se va a convertir en sangre, sino que será como sangre. Esto obviamente tiene una alusión al Éxodo capítulo 7 versículo 18. Éxodo 7, 18, ¿viste eso? Lo anótelo, que es otra de los juicios que pasaron en el Éxodo. Vamos al tercer juicio, porque creo que por cuestiones de tiempo no voy a avanzar mucho, porque la verdad es que es bastante extenso esto. Versículo número 4 al 7, vamos a ver
la tercera copa. Póngala ahí. Copa número 3. Llevamos 3, mire. Ya después de 3 copas ya uno se siente diferente, ¿verdad? Entonces mire lo que dice acá la palabra del Señor, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa ¿sobre qué? Los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se contaminaron en sangre. Deténgase ahí en su lectura. ¿Qué estamos diciendo acá? Todas las fuentes de agua dulce se contaminaron. Y yo no sé si usted logra dimensionar el daño que esto le puede causar al ecosistema, a la vida de los seres humanos. Todos los productos que bebemos tienen como base agua. Todos. La Coca-Cola, por ejemplo, gasta una inmensidad de agua para la fabricación de sus productos. Todo lo que se produce para que el ser humano pueda consumir en cuanto a bebida se refiere, estamos hablando que es base agua, y ya no hay agua. ¿Cuántos días llevamos sin agua en esta zona? ¿Cuándo fue la última vez que bañó? Sí, hermano, un montón, y uno sin agua. Mire, una cosa es vivir sin luz, hermano, pero sin agua. Hermanas, no estén platicando. Pero sin agua es bien complicado. Es bien complicado. No se puede. ¿Y qué sucede? No solo esto todavía tiene otra dimensión más grande. Y dice la Biblia, versículo 4: y se convirtieron en sangre. 5: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú. Deténgase ahí. Del versículo 5, 6 y 7, nosotros vamos a encontrar algo que se conoce en teología como doxología. Anótelo ahí, doxología. La palabra doxología es una palabra compuesta. Doxo quiere decir gloria, esplendor, alabanza, y logos quiere decir estudio. Lo que es una doxología en teología es una alabanza que expone los atributos de Dios. Eso es la doxología. Son alabanzas que exponen los atributos de Dios. Es decir, que el énfasis de la doxología presentados en el capítulo 16 de Apocalipsis es mostrar que Dios es justo y que su juicio es justo. No es una venganza irracional, es un justo juicio. Dios en su calidad de juez del universo. Y vean lo que dice la palabra. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres el que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todas estas cosas son las acusaciones que Dios tiene contra la humanidad. Desde que el hombre existe y fue puesto en el huerto. Mire, es que Adán, sí que de verdad, el pastor fundador tenía razón en decir que cuando llegáramos al cielo buscáramos a Adán y le metiéramos una pedrada. ¿Sí? ¿Se recuerda? Es que mire, la única cosa que tenía que hacer Adán y Eva, el único mandamiento, lo único que tenían que hacer era no tomar del fruto prohibido. Eso era todo. A cambio de ello, iban a vivir en un paraíso sin afanarse por nada. Es como que usted le dijera: hermano, se va a ir a tal país, uno de los mejores países del mundo es Suiza. Se va a ir a vivir a Suiza, allá con todos los chelones rubios y todo un montón de volados. Se va a ir a vivir a Suiza, le vamos a pagar una casa, le vamos a dar comida, lo vamos a vestir, no tiene que ir a trabajar, puede pasar descansando todo el día, y lo que va a trabajar de algo que a usted le gusta. Y si usted quiere, va a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con goce de días libres y con no sé qué. Y lo único que usted tiene que hacer es no hacer esto. Y eso es todo. Eso es todo. Solo no tiene que hacer esto, una sola cosa.
y usted lo hace. Y hermano, qué terrible. Adán tenía lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? ¿O qué pasa con la humanidad? Cuando Adán peca, entra en la humanidad algo que se conoce teológicamente como el pecado imputado. La palabra imputar quiere decir que se le pone algo a alguien, un cargo, una acusación. Dios le puso a toda la humanidad la condenación por causa del pecado de Adán, siendo Adán nuestro representante. Alguien diría, ¡qué injusticia! Porque por el pecado de uno nos contaminamos todos. Es que Adán era nuestro representante. Algo para que usted me entienda, como los señores diputados que están en la asamblea, que usted eligió. Si usted va a votar por lo mismo, en la próxima vote el tú y mejora. Mire, se me sale la parte política por dar. ¿Qué le quiero decir con esto? El problema es que ellos toman decisiones y esas decisiones es como que usted las esté tomando, porque son sus representantes. Adán era nuestro representante. Cuando Adán pecó, como lo dice Pablo, en Adán pecamos todos. Pero del pecado de Adán surge otra cosa: la concupiscencia del hombre. Teológicamente conocemos a eso como el pecado personal. ¿Y qué es eso? El deseo del ser humano propio de él hacia el mal. Miren, no vayamos lejos. Nadie a veces nos enseña a hacer las cosas malas. A veces ya... ¿Quiénes tienen hijos pequeños acá? Pequeñitos. ¿Hijos pequeños? Sí, amén. ¿Sí o no que de repente usted ve que hace cosas y empieza a mentir o a hacer cosas que no están bien? Y usted, ¿y de quién te enseñó hoy? Mire, un pastor, un día estábamos en una vigilia, nos quedamos platicando y el niño de él tenía en aquel entonces la niña tenía unos 3, 2 años. A los 2, 3 años un niño habla todavía, no mucho, ¿verdad? Ahí medio algo, yo admiro a las mamás que les entienden y les traducen. Dice el niño que muchas gracias, ¿verdad? Le entienden, ¿verdad? Pero miren, la niña estaba ahí y de repente, a la par de la iglesia, estaban haciendo una fiesta y empezó a sonar música. Y la niña empieza a bailar. Y yo me le quedo viendo al pastor y el pastor me dice, yo me lo he enseñado. La bichada de ella salió eso, man. Quizás lo veía bailar a él, ¿verdad? Pero a lo que voy es que ya lo traigo. De repente usted le dice al niño, mira, ¿y quién votó esto? Yo no sé. Otro fue. Y usted todavía lo vio cuando ¡pam! Lo aventó. Y está en... ¿Quién le enseñó a mentir? Ya está, dice nosotros. Hay cosas que están en nosotros, de nuestra propia naturaleza. Y es lo que dice la palabra. Versículo número 8. Y con esto finalizo porque ya se me acabó el tiempo. Me quedo en la cuarta copa. Dice la Biblia: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con que dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El carácter de los hombres en el último siglo ha sido, si queremos resumir el carácter de las personas en nuestra época y en las épocas anteriores a nosotros y después de nosotros, es soberbia. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, no me equivoco, cuando habla del carácter de los hombres en los posteros tiempos, los caracteriza como personas implacables y soberbias. El cuerpo humano, lo más que tolera de calor, yo traje por ahí una pequeña investigación que había de la siguiente, eso es: los científicos afirman que la temperatura máxima que podemos soportar en el cuerpo es 127 grados centígrados. ¿Es bastante usted?
Si a veces 39, ahorita el calor ha andado entre 39, 35 grados y a uno está que no aguanta, hermano. Pero mire, el cuerpo se aguanta a 127 grados. Solo que eso sí, solo por 20 minutos. Por 20 minutos. Después de eso el cuerpo comienza a presentar algunos problemas que se llaman hipertermia, con síntomas asociados a sudoración, deshidratación, pérdida parcial de la visión. Eso es lo que sucede cuando se presenta eso al calor extremo. Pero imagínense si el cuerpo humano resiste 127 grados centígrados por 20 minutos, ¿a qué temperatura va a estar el mundo en este juicio? Piénselo, analícelo. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios es justo, sus juicios son justos. La próxima semana con nuestro pastor Rolando vamos a continuar viendo las siguientes copas de la ira de Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor, por lo bueno que tú eres. Te doy gracias porque tú eres fiel. Te agradezco, Señor, por las vidas de las personas que están acá. Pero especialmente en esta noche quiero orar por las almas. Si hay alguien en esta noche que no ha abierto la puerta de su corazón a Jesús, permítanos guiarle al camino de Dios. Permítanos guiarle al conocimiento de Dios. Si hay alguien en esta noche que no ha recibido a Jesús, levante su mano y permítanos guiarle al conocimiento de Dios. Jesús te ama y Él tiene un plan maravilloso y precioso para tu vida. Señor, gracias por este momento. Queremos orar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra iglesia. Señor, nuestra oración es que todos estemos tomados de la mano contigo, Señor. Porque lo único que necesitamos es que tú estés con nosotros, que tú vayas con nosotros. Es lo único que queremos. Señor, lo único que necesito es que tú vayas junto a mí, Señor. Mi Dios, te necesitamos en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel, justo, bueno y lleno de misericordia. Señor, permítenos conocerte más y servirte. Señor, no queremos irnos de este lugar sin adorar tu nombre. Y te cantamos, Señor, en esta hora con todo nuestro corazón.